Gálatas capítulo 5, el versículo 1, dice así la bendita palabra del Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El divorcio entre la verdad doctrinal y la vida diaria de alguien que se dice creyente es de las imágenes más indignantes con las que nosotros nos encontramos en este peregrinar de la vida cristiana. Un abismo enorme entre lo que se dice creer, pero lo que finalmente vemos de cómo se vive la vida. Esa es una imagen indignante para los hijos de Dios. Es chocante, va en contra del honor de Cristo, es tropiezo para los que están escuchando que nosotros nos proclamamos creyentes. Es algo que definitivamente mancha la profesión que se da de labios, porque con la vida se está mostrando algo totalmente distinto. Hasta el santo Hijo de Dios, el manso y humilde Verbo encarnado, se enardeció manifestando su disgusto y reprobación ante esta contradicción entre lo que se dice creer y lo que finalmente se hace, y que encontró como característica en los líderes religiosos de su época. De ellos decía: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El divorcio entre la verdad doctrinal y la vida diaria de alguien que se dice creyente es algo inaceptable, es indignante, es bochornoso, es tropiezo. Como la higuera a la que se acercó el Señor por fruto, porque de lejos se mostraba llena de hojas, así de desilusionante, seco, infructífero son aquellos que muestran las frondosas hojas de lo que dicen creer, pero que en su vida no se encuentra lo que se espera encontrar frente a todo lo que profesan decir creer. En el verdadero creyente, la correcta doctrina debe traer como fruto una correcta manera de vivir. De lo contrario, se entiende que el conocimiento, pero sin la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo, siempre va a anunciar cuál es la realidad espiritual de esa persona. Que finalmente es que no es un creyente, que su fe no es genuina, que puede venir a una iglesia y que puede saber doctrina, pero que realmente no ha nacido de nuevo. En esta última sección de su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo pasa de lo que ha venido tratando, la defensa del evangelio, la justificación mediante la sola fe, sin las obras de la ley, a el resultado que debe venir de esa justificación en aquel que tiene una fe genuina. ¿Cuál es el resultado? La santificación. El apóstol Pablo entonces, después de toda una sustentación y defensa de la justificación por la sola fe, sin las obras de la ley, pasa a cuál debe ser entonces el resultado en la vida de un verdadero creyente, en alguien que realmente ha sido justificado mediante la fe. Una vida en santidad, un crecimiento en santidad, un cada día ser más como nuestro Señor Jesucristo. Es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, el poder de su obrar, el que produce el fruto que se espera en la vida del cristiano que ha creído en el Evangelio y que ha depositado plenamente su confianza en el Señor Jesucristo. No es el esfuerzo, no son las reglas impuestas, no son las normas, cual listado que se te pasa de lo que debes hacer y no debes hacer, lo que debes mirar, no debes mirar, cómo debes vestirte o cómo no debes vestirte.
es la presencia del Espíritu Santo como resultado y como bendición que Dios da a todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que han sido justificados por su fe en Él y que han sido sellados por el Espíritu Santo. Los capítulos 5 y 6 de Gálatas, que son los últimos 2 capítulos de esta carta, son un retrato de la vida llena del Espíritu Santo, que es el testimonio, la evidencia de aquel que verdaderamente ha sido justificado por la fe, que es la doctrina que él ha venido defendiendo en toda la carta. Aquel que puede, porque está capacitado por el Espíritu Santo, va a vivir a la luz de la ley de Dios, de las normas santas que Dios ha dejado en su palabra. Aquí el cristiano, en estos capítulos 5 y capítulo 6, el cristiano justificado mediante la fe, capacitado por el Espíritu Santo, es devuelto a la ley de Dios porque la puede vivir desde su interior. No como una imposición externa y bajo amenaza, y mucho menos como un camino imposible para la aprobación de parte de Dios. Es aquí, amados hermanos, en donde el apóstol Pablo pasa de la sustentación de la justificación por la fe, de presentar a la ley como un ayo, casi que como un captor, que al mostrar la condición nuestra y no dar lugar a escapar a la condena, en el sentido de que somos culpables, nos lleva como un ayo a Cristo. Pero una vez depositada nuestra fe en Cristo Jesús plenamente para salvación, y como resultado la presencia del Espíritu Santo en nosotros, Cristo ahora nos devuelve a la ley. Ya no para ser aprobados por Dios, lo hemos sido a través del camino que Dios ha establecido para esto, la sola fe en el Señor Jesucristo. Pero ahora somos devueltos a la ley, porque ya no es una carga de imposición con un camino imposible que no podemos cumplir, sino que ahora estamos capacitados para vivirla, brotando de nuestro interior, una vez el Señor nos ha capacitado con su Santo Espíritu. Pablo inicia entonces esta última sección de su carta, del capítulo 5 y capítulo 6, con una fuerte exhortación en ese versículo 1, que es la que nosotros vamos a ver en esta noche. El primer punto que tenemos, le he puesto por título: la libertad más que solo cadenas que caen. La libertad en el creyente es más que solo cadenas que caen. Versículo 1, y vamos al estudio de este texto. Leamos una vez más el versículo 1 de Gálatas 5, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El resultado de la justificación es la libertad del creyente. La obra de Cristo nos ha hecho libres. Ahora, la libertad de la que nos habla la palabra de Dios es amplia. Señala muchos aspectos. Hemos sido libres de la culpa, hemos sido libres del pecado por la obra de Cristo. Hemos sido libres de una conciencia que nos acusa de pecado, porque sabemos que hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Hemos sido libres de la ira de Dios, que con justicia Él derrama y tiene deparado a todos aquellos que están en una condición de pecado, contrarios a Él. Hemos sido libres de la tiranía de Satanás y de las imposiciones a través de este mundo en medio del cual nosotros trasegamos. Así que cuando la palabra del Señor habla de libertad, Él nos habla en un sentido amplio de muchos aspectos. La obra de Cristo es liberadora ampliamente,
Pero aunque sin duda la libertad del cristiano implica todos estos aspectos a los que me he referido, el contexto nos indica aquí que esta libertad de la que Pablo nos habla es la libertad de la ley. ¿En qué sentido somos libres de la ley? Libertad de la ley en el sentido, y esto lo hemos expresado a través de muchas de estas predicaciones de Gálatas, es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quien es tan enfático en esto y seguro que tiene un propósito para nuestra vida. ¿En qué sentido somos libres de la ley? La libertad de la ley es en el sentido de tratar infructuosamente de ser aprobados por Dios por nuestras propias justicias. Cuando por nuestra naturaleza caída somos incapaces. Y por cuanto además Dios no dio su ley con ese propósito. El escritor de Hebreos expresa esta libertad de la ley de la siguiente manera. Hebreos 7, no pierda el texto de estudio. Hebreos 7, versículos 18 y 19. Hablando del antiguo pacto y de la ley, de todo lo que en ello implica, dice el escritor de Hebreos en Hebreos 7, 18 al 19, queda pues abrogado el mandamiento anterior, haciendo referencia al antiguo pacto, a causa de su ¿qué? Debilidad e ineficacia. Y dice, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El nuevo pacto en Cristo Jesús manifiesta el escritor de Hebreos que por él nosotros nos acercamos a una nueva esperanza, y ese antiguo pacto, abrogado ese mandamiento anterior, porque no fue eficaz, porque fue débil, nada perfeccionó en nosotros. Y no perfeccionó la ley nada en nosotros porque no era su propósito perfeccionarnos. Su propósito era mostrar nuestra condición caída. Así que ser libre de la ley es ser libre del peso infructuoso de tratar por ese camino imposible debido a nuestra naturaleza caída de buscar ser aprobados por Dios. Las palabras del apóstol Pedro en el concilio de Jerusalén son bien dicientes sobre esa incapacidad del hombre y el peso que significa, la esclavitud que significa tratar de buscar ser aprobados por Dios por ese camino imposible. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Refiriéndose a todas las demandas de la ley mosaica y del antiguo pacto. Esto lo dice allí en Hechos 15:10. Hermanos, como bien lo dice el escritor de Hebreos, abrogado el mandamiento anterior, hablando del antiguo pacto, a causa de su debilidad e ineficacia, porque nada perfeccionó la ley, lo que la ley no logró a causa de nuestra condición caída y porque tampoco era el propósito de Dios, la obra de Cristo y el regalo del Espíritu Santo sí lo hicieron en la vida de los creyentes. Nosotros realmente somos perfeccionados por la obra de Cristo y por la presencia del Espíritu Santo. El camino del cumplimiento de la ley es un malentendimiento del propósito de la ley. Por eso es una esclavitud. Como bien lo dice el escritor de Hebreos, nada perfeccionó la ley. A nadie llevó a tal punto para que fuera aprobado por Dios. Pero la fe en el Señor Jesucristo y como respuesta de Dios la justificación a nosotros, el que nos declare inocentes y justos, y como resultado la presencia del Espíritu Santo,
sí perfecciona lo que la ley no pudo como una obra de gracia. ¿Por qué? Porque Cristo fue perfecto y sus justicias no son imputadas. Porque nuestro pecado fue pagado en la cruz del Calvario, pero porque nos ha dado su Santo Espíritu para ahora vivir con el poder del Espíritu Santo una vida que realmente agrada a Dios. Esta libertad va más allá de ser librados por la obra de Cristo. Alguien lo expresó de esta manera y considero yo que ha dado en el punto. Esta libertad es más que liberación, es también capacitación y dotación. Una traducción más correcta de esta primera parte del versículo 1, donde dice: estad pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres, es la siguiente: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. O aún una más apegada al texto original es el siguiente, y con esta nos quedamos en esta noche: para libertad Cristo nos hizo libres. Y aquí Pablo nos enseña que la libertad es tanto el medio como el fin de la vida cristiana. La libertad no es solamente que se han caído las cadenas. La libertad significa que ahora somos libres en el sentido de ser capaces de lo que antes no podíamos. ¿Por qué? Por el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, siendo ya aprobados por Dios. La libertad está ahora que no tenemos ese pesado yugo sobre nuestros hombros. No es el camino para ser aprobados, sino que ahora estamos capacitados por el Espíritu Santo para vivir una vida que agrada a Dios. Por eso dice: para libertad Cristo nos hizo libres. No solamente es el medio, sino que es el fin de la vida. Hemos sido libertados para ser libres, y ya vamos a ver en qué sentido. Con otras palabras, pero con la misma enseñanza, el apóstol Pablo dice a los romanos, en Romanos capítulo 6, versículo 22, vayamos hasta allí, por favor. Dice: mas ahora, y tenga presente la traducción, para, o sea, como un propósito, para libertad Cristo nos hizo libres. Mira lo que dice Romanos 6:22: mas ahora habéis sido ¿qué? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis, ¿por qué? Por vuestro fruto, como resultado ¿qué? La santificación, y como fin la vida eterna. Hermanos, la coacción que ejerce la ley no logra nada en quien es incapaz. La coacción que ejerce la ley bajo amenaza no logra nada para quien está bajo la esclavitud del pecado. Pero el que ha sido libertado por Cristo y capacitado por el Espíritu Santo, quiere y sirve a Dios voluntariamente. Ama la ley de Dios. Es su deseo. Es lo que quiere hacer con alegría de corazón. Y la diferencia es enorme. Mira cómo Pablo describe a aquellos cuyo velo ha sido quitado en su conversión. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es la presencia del Espíritu Santo la que nos capacita para vivir como debemos. Ahora podemos
Somos libres para vivir como el Señor quiere. Por eso inmediatamente después de que ha dicho, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, el apóstol Pablo nos muestra el resultado de esa libertad por la presencia del Espíritu Santo. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sí, amados hermanos, lo infructuoso del que toma el camino del cumplimiento es que no es a través de la ley que nosotros somos dotados y libres de esa esclavitud de tratar de cumplir lo que no podemos por nuestra naturaleza caída. Pero una vez el Señor nos ha hecho libres por Cristo, mediante la fe en Él, y hemos sido dotados por el Espíritu Santo, ahora el creyente puede, quiere, desea, es su voluntad, es su alegría, es su felicidad, y se entristece cuando le falla a su Señor, cuando transgrede la santa ley de Él. Es algo que brota de una naturaleza que ha sido transformada por el Espíritu Santo de Dios, donde ahora los corazones que de continuo se encaminaban hacia nosotros mismos y hacia nuestros egos, ahora quieren, desean, se dirigen hacia las cosas de Dios. La santificación, una vida en santidad, es el fruto que se espera del que ha sido justificado, porque ahora es libre, libre con un propósito, libre para vivir conforme a la voluntad de Dios. Del creyente verdadero se espera que ande en la voluntad de Dios. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, no podíamos. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero mira el contraste. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sí, amados hermanos, una vez ha sido aclarada por el apóstol Pablo nuestra relación con la ley en el sentido erróneo que los judaizantes la estaban promulgando, ahorita realmente nos enseña la relación que los creyentes tienen con la ley. Hemos sido hechos libres para libertad por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora hay una capacidad para andar en la santa ley de Dios de manera voluntaria y como fruto que brota de nosotros. Este fin de semana que estuvimos en la ciudad de Bogotá con el pastor Pablo Andrés, ordenando al pastor Michael Julián y también dando el pastor Pablo Andrés un seminario, sucedió algo tremendo en medio de la predicación. Me correspondió a mí predicar y se estaba exponiendo el verdadero evangelio, y cuando yo hablaba acerca de los que tuvieran el concepto de que la manera de ser salvos es siendo buenos y obedeciendo a Dios, estaban errados, y se expuso el verdadero evangelio. Una señora no pudo disimular su disgusto, lo expresó verbalmente. Inmediatamente se opuso. Para ella, el evangelio, la salvación es procurar ser buenos para entonces ganarse el cielo.
Y posiblemente alguien que esté sentado aquí diga dentro de sí, ¿y es que ese no es el cristianismo? Y probablemente lo disimule, pero esta señora no lo disimuló. Esta señora manifestó su desagrado frente al mensaje. Pero cuando le diga el que crea que es ese camino, entonces llene las demandas y los estándares de Dios, pero de manera perfecta. Porque como dice la palabra del Señor, el que falle en un solo punto la ley se hace transgresor de toda ella. Ahora sí, levanten las manos los que creen que ese es el camino, que esas son buenas nuevas. Hasta allí llegó la expresión verbal de la señora y quedó apaciguada. Ahora, yo puedo entender la molestia de esta mujer, porque esta señora no es de la iglesia, va a una iglesia carismática, pero es la mamá de uno de los muchachos de la fundación que se están rehabilitando. Y yo entiendo claramente su molestia en el sentido de que ella ve esto en su mente. Ese mensaje puede ser terrible para mi hijo, porque yo necesito que mi hijo obre bien. Yo necesito que mi hijo sea bueno. Yo necesito que mi hijo deje de ser vicioso y que camine un camino recto. ¿Cómo este hombre puede decir desde el púlpito a estos jóvenes que están escuchando allí que el evangelio no es ser bueno para ser salvos? Yo logro entender el disgusto de ella, pero también sé que es un disgusto que brota de la ignorancia, porque su hijo no caminará rectamente si no es capacitado por el Espíritu Santo de Dios una vez ha depositado plenamente su confianza en Cristo Jesús para salvación. No podrá. 1000 técnicas, 1000 vigilantes, 1000 policías, 1000 esculcadas lo podrán encerrar, le podrán dar medicina, y la ley será para él un peso de esclavitud, porque no podrá. Pero lo que sí sé es que si el evangelio para salvación, las buenas nuevas en Cristo Jesús, resplandecen en la mente de ese joven, y por la acción de ese Espíritu Santo el joven ve lo que realmente es y acude a Cristo para salvación, lo que la palabra del Señor me dice es que el Padre le aprobará y le capacitará con su Espíritu Santo, y para libertad nos ha hecho libres Cristo. Será capacitado, podrá vivir una vida en el Espíritu. Ahora puede y quiere. No somos cándidos. Su proceso de rehabilitación durará tiempo, años, caídas, traspiés. Pero la obra que Cristo comenzó aún en esa área de santificación será notoria. Y lo era por el que estaba predicando en el púlpito, y lo era por el pastor que estaba siendo ordenado en esa noche. Son caminos distintos, uno infructuoso, uno de esclavitud, uno que no logra nada, y otro que de manera sobrenatural, por la sola obra de Dios y la capacitación del Espíritu Santo, transformará una vida frente a nuestros ojos, como muchos de los jóvenes que hoy sirven en esa iglesia y ahora son siervos del Señor y que fueron sacados de la esclavitud del pecado. Yo entiendo la molestia de esa madre. No somos tan obtusos para no darnos cuenta cómo el verdadero evangelio va en contra aún de los buenos deseos de las personas, pero son buenos deseos infructuosos, son caminos sin terminar, que llevan a un puente sin construir. Si tú traes a tu hijo aquí para que se modere y para que sea más obediente, no has entendido ni 5 del evangelio. Trae a tu hijo aquí para que mediante la predicación el Espíritu Santo le muestre su condición y mire a Cristo como deseable y corra a Él.
y reciba la promesa del Espíritu Santo, y la obra de Dios comenzará en esta persona. Y el que hoy tenía pies presurosos para el pecado, mañana será un siervo de Dios entregado en su vida. Eso solamente lo hace Dios. Una vida en santidad, una vida con un fruto agradable a Dios, es lo que se espera del que ha sido libertado. Para libertad Cristo nos hizo libres. ¿Es nuestra responsabilidad? Sí, pero es la obra de Dios. Pero es nuestra responsabilidad. ¿No es esto una contradicción con lo que acabas de decir, pastor? No, es una responsabilidad que ahora podemos cumplir, porque estamos capacitados. Es lo que se espera. Una vida en santificación ha sido descrita como uno de los pocos aspectos de nuestra salvación en la que el hombre coopera con Dios. Y aunque muchos rechazan una expresión así, la misma palabra de Dios nos muestra el papel activo que jugamos en nuestra santificación. Pero la santificación inicia en nuestro nuevo nacimiento, en nuestra regeneración, en una verdadera conversión, no en el esfuerzo inútil de tratar de cumplir normas externas a punta de fuerza de voluntad. La palabra del Señor claramente habla de que la fuente y el origen de una vida en santidad es Dios y su obra. Pero la palabra del Señor a la vez nos muestra que es una responsabilidad ahora que estamos capacitados. Voy a leer tan solo unos textos que nos muestran esto. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, capacitación, hacéis morir las obras de la carne, responsabilidad, viviréis. Esto es lo que se conoce como la mortificación del pecado, hacer morir el pecado. ¿Cómo podemos hacer morir el pecado? Por el poder del Espíritu Santo en el creyente. Aquel que no ha nacido de nuevo y que no tiene una fe genuina, no verá un fruto constante en su vida. Hay un momento donde desmayará y se apartará apostatando de la fe. Se verá la realidad de su condición. Pero el creyente está capacitado y es su responsabilidad. Eso dice Romanos 8:13. Otro texto dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cómo así que nos ocupemos de nuestra salvación? ¿No, esa no es la obra de Dios? Sí, pero un aspecto de nuestra salvación, algo que hace parte de nuestra vida cristiana, es el crecer en santificación. Y se nos manda por la palabra del Señor a ocuparnos de esos aspectos. Así como ustedes han sido obedientes, no solamente en mi presencia, ahora en mi ausencia, ocúpense de esa vida. Eso dice Filipenses 2:12. También la palabra del Señor dice: y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y algunos dicen: entonces es que tengo que ser santo para poder ver al Señor. Y la respuesta es no, sino todo aquel que ha sido salvo, entonces vivirá una vida en santidad. Por eso veremos al Señor. Quien no vive una vida en santificación no verá al Señor, no porque no haya vivido una vida en santificación, sino porque el no vivirla muestra que nunca nació de nuevo, que no es un verdadero creyente, que el Espíritu Santo de Dios no habita en él. Usted puede saber, tener la información aquí, se puede venir a una iglesia, se puede profesar como cristiano, pero si hay un divorcio entre lo que usted dice creer y cómo vive su vida, corra a Cristo en arrepentimiento y fe.
No trate de cauterizar su conciencia con una seguridad de salvación, cuando la vida que usted está llevando le está mostrando quién es usted realmente. Dice Hebreos 12:14 eso. Otro dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice 2 Corintios 7:1. Y otro texto más dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Romanos 12:1. La santidad, la libertad a la que nosotros hemos sido llamados, la ganó Cristo y es la obra de Dios. Esa es la fuente, ese es el origen, ese es el cimiento, pero también es nuestra responsabilidad. Quien no crece en una vida en santidad es o por negligencia en su vida cristiana, negligencia en los usos de los medios de gracia, o porque no tiene el Santo Espíritu de Dios. La santificación, ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo, es el fruto del poder de Dios obrando en nuestra vida, pero obrando a través de los elementos y los medios que Él nos ha dejado para crecer en santidad. Es nuestra responsabilidad. Miren, con toda sinceridad y mirándola a los rostros, si usted no es una persona que se congrega regularmente, ni ora, ni está vinculado a una iglesia local apasionadamente, usted ha escuchado algo de las cosas de la Biblia, pero usted no es un cristiano. No guarde seguridades para que el día en que nosotros todos estemos expuestos ante los ojos de Dios, usted tenga una terrible pérdida. Si usted no está viviendo una vida en santidad, si usted vive una vida de fornicación, de adulterio, de mentira, de engaño, de robo, usted viene a la iglesia porque le han hablado y porque sus familiares vienen muy probablemente, pero no podrá vivir una vida de santificación, porque aunque es una responsabilidad del hombre, brota solamente de aquel que está capacitado con el Santo Espíritu de Dios. Sin embargo, las palabras del apóstol Pablo dejan claro quién es el que nos ha hecho libres y finalmente, aunque sea nuestra responsabilidad, finalmente quién merece toda la gloria. Mira entonces cómo dice la traducción: para libertad Cristo nos hizo libres. Quien merece toda la gloria por una vida santa es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entendemos que el cristiano peca y que sin lugar a dudas se agobia por las inconsistencias que ve en su vida, cada uno de los que estamos aquí. Pero también vemos un patrón de vida distinto. Podemos ver que no somos los que éramos. Una señora que estuvo muchos años aquí con nosotros lo mencionó en varias oportunidades, pues yo no veo que sea distinta. Hoy hemos confirmado que su expresión era sincera. Todos nosotros tenemos una tensión entre las fallas y el pecado que todavía vemos en nuestra vida, pero la seguridad de nuestra salvación. Y ambas cosas funcionan en conjunto para que vivamos una vida en total dependencia y sin apartarnos de nuestro Dios.
pero si vivimos una vida en santidad, y podemos decir, definitivamente Dios ha hecho una obra en mi vida, aunque sea tu responsabilidad, la palabra nos dice quién fue el que nos hizo libres: Cristo. Acompáñame a Hebreos 13:21 para que veamos las palabras de despedida del escritor de Hebreos de la carta, bendiciendo a sus receptores. Mira la manera como se expresa. Hebreos 13:21. Hablando de Dios, dice: os haga ¿qué? Aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Haciendo quién? Él. ¿En quiénes? En vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y entonces finalmente, ¿de quién es la gloria? Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, y si es el caso, y podemos ver una transformación en nuestra vida, y realmente vemos ese obrar de Dios en nuestra vida, y estamos caminando una vida en santidad y creciendo en ella, no hay lugar para la arrogancia en nuestro crecimiento cristiano. La obra de redención y la capacitación que recibimos por su Espíritu Santo son el fundamento, son la base sin la cual nadie podría vivir una vida que agrade a Dios. Es nuestra responsabilidad, pero nadie podrá vivirla si no está parado sobre esa base. Pablo, instando a los filipenses a obedecer a su direccionamiento y ocuparse de su salvación, como lo leímos ahora, señala cuál es la razón principal por la que ellos pueden ocuparse de su salvación con temor y temblor. Dice, ¿saben por qué lo pueden hacer? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es nuestra responsabilidad, pero la gloria es de Dios. Ahora, ante la verdad del Evangelio y la libertad que tenemos en Cristo, siempre ha habido voces que se levantan aterradas por lo que considera va a suceder en la iglesia si esto se enseña de la manera como la estamos enseñando aquí. ¿Cómo le vas a decir a la gente eso? Nosotros necesitamos que la gente se esfuerce en ser buena. Nosotros necesitamos caminar en santidad sobre la base de nuestra confianza en Cristo Jesús y sobre la base de nuestra salvación, no para lograr a través de nuestra obediencia la aprobación de Dios para salvación. Warren Wiersbe registra las expresiones que muy probablemente usted, como me correspondió a mí y al pastor Pablo escuchar este domingo en medio de la predicación. La doctrina que Pablo enseña acerca de la gracia es peligrosa, gritaron los judaizantes. Reemplaza a la ley con la libertad. Si nos deshacemos de nuestras reglas y abandonamos nuestras elevadas normas, las iglesias se desintegrarían. Esto se lo escuchamos a un doctor muy apreciado en medio de nuestra ciudad. Los judaizantes del primer siglo no eran los únicos que tenían temor de depender de la gracia de Dios. Los legalistas en nuestras iglesias de hoy aconsejan que no enseñemos a los hermanos acerca de la libertad que tenemos en Cristo, porque puede resultar en anarquía religiosa. Pero Pablo en los capítulos 5 y 6 va a dejar muy claro que la gracia de Dios no es una motivación a la anarquía ni una licencia para pecar. Pero tampoco va a echar mano del moralismo y del legalismo para conseguir lo que no se puede por estos medios infructuosos. La santidad
no se pueden por los medios de la imposición y por los medios del cumplimiento de la ley de Dios, bajo amenaza o como esfuerzo de mérito para ser aprobado por Dios. El verdadero cristiano que vive por fe nunca se va a convertir en un forajido inmoral, sino que va a experimentar la disciplina interior que brota del obrar del Espíritu Santo, que es muchísimo mejor que las reglas externas impuestas sobre hombres incapacitados. El legalista tarde o temprano muestra su realidad espiritual, porque vive en esclavitud, confiando en su esfuerzo, viviendo para sí mismo y finalmente por su esfuerzo y obediencia, buscando el reconocimiento de los hombres y no de Dios. Esas máscaras hipócritas de santidad no engañan a nadie. Tarde o temprano se mostrarán su verdadera condición espiritual. Por eso Pablo advierte sobre la responsabilidad que nosotros tenemos de salvaguardar la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Termina diciendo el versículo 1, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, un verdadero cristiano, quien ha nacido de nuevo y ha sido sellado por el Espíritu Santo y recibido vida eterna, no perderá su salvación, pero sí puede perder su libertad. Aquí el apóstol Pablo nos advierte, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí, en esta iglesia local, en estos tres varones, hombres y familias que comprenden la palabra del Señor, como ha sido expuesto el Evangelio, resistiremos toda estrategia infructuosa de tratar de establecer reglas externas de lo que usted debe, no debe hacer, mirar, vestir. Porque hoy le podemos imponer a usted una norma externa y usted puede cumplirla. Y eso para usted será motivo de orgullo y de caída. Pero si brotan los cambios de dentro de las convicciones arraigadas en su ser, esto no será simplemente un cumplimiento externo. Esto brotará de las convicciones. Y con esto no estamos negando que la palabra del Señor no nos dice cómo debemos vivir, qué debemos hacer y qué es lo que Dios repudia. Pero no es a través del camino de establecimiento de reglas externas y moralistas que se alcanza este fin. De allí la advertencia a no volver a la esclavitud. Ahora Pablo, una vez más, con esto termino, pone al mismo nivel el paganismo idolátrico del que fueron sacados los Gálatas con la perversión de los judaizantes. Tal vez no se note a primera lectura, pero les dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora mi pregunta es, ¿otra vez? ¿Cuándo los Gálatas estuvieron sujetos al yugo de esclavitud? De la ley. ¿Cuándo? Hermanos, las cadenas de los rudimentos humanos impuestas en el paganismo e impuestas en las religiones humanas en nada difieren de la esclavitud del legalismo judaizante. Y lo mismo aplica a un evangelicalismo hoy que ha pervertido el evangelio cambiándolo por una religión ética, que en nada difiere en la fuente de su salvación con las religiones humanas. Es exactamente lo mismo. Sí, el apóstol Pablo advierte a los Gálatas
Y esto también queda a nosotros, a de ninguna manera permitir nuevamente que se ponga sobre nuestros hombros un yugo de esclavitud cuando Cristo nos ha liberado para que seamos libres, y ya entendemos en qué sentido, por la capacitación del Espíritu Santo. Quiero terminar citando las palabras de un teólogo contemporáneo al respecto. No, la doctrina de Pablo acerca de la libertad cristiana por medio de la gracia no es peligrosa. La doctrina peligrosa es el legalismo, porque trata de hacer lo imposible, es decir, cambiar a la vieja naturaleza y hacerla obedecer las leyes de Dios. El legalismo tiene éxito por un corto tiempo, pero luego la carne empieza a rebelarse. El Hijo de Dios, que depende del poder del Espíritu, no niega la ley de Dios, ni se rebela en contra de ella. Más bien, la ley se cumple en él por medio del poder del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu palabra.